Hechos capítulo 3, verso 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. No quiero hablar por unos minutos acerca de la conversión. La conversión. Cuando hablamos de convertir, estamos hablando de transformar algo. En este caso es transformar nuestra vida, cambiar de vida, dar un giro de 180 grados y transformarnos en algo distinto de lo que se es en primer lugar. Eso es lo que es la conversión. En el Salmo 51, el verso 13, este salmista dice: enseñaré a los transgresores tu camino, tu palabra, y los pecadores se convertirán a ti. La manera de yo convertirme es escuchando la palabra, ¿sí? Escuchar la palabra. Es lo que dice este salmista: y los pecadores se convertirán a ti. La conversión precisamente nos habla de volver a Dios, ¿sí? Dejar nuestro mal camino, dejar de transgredir los mandamientos de Dios y volvernos a Él, acercarnos a Él. Un transgresor es el que infringe, es el que quebranta, el que vulnera los mandamientos. Entonces la conversión me habla de dejar de transgredir, dejar de infringir, dejar de vulnerar los mandamientos y volverme a Dios, ¿sí? En la palabra de Dios, ella precisamente fue inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y como fue inspirada por Dios, tiene el poder, tiene una utilidad. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es útil para nosotros enseñarnos. Mi deber como siervo de Dios, como hombre de Dios, es enseñar la palabra de Dios. Precisamente ese fue el mandamiento que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, le dio a sus discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi deber como siervo de Dios es enseñar su palabra, es enseñar lo que Él a mí me ha mandado, lo que está escrito en su palabra. Ese es mi deber. Pero tu deber es convertirte. Tu deber es volver a Dios. Por eso, en Isaías, el Señor dejó a través de estas palabras dichas por este profeta Isaías en el verso 6 y verso 7, donde dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que el Señor está cercano. Pero ya el verso 7 ya no solamente me habla de buscar de Dios o buscar a Dios. Qué interesante buscar a Dios, que muy importante, pero mire qué tan interesante y qué tan importante nos dice el verso 7. Y nos dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí no solamente me está mostrando de que debo buscar a Dios, sino que me habla de una conversión. Hay muchas personas que quieren buscar de Dios, pero no se quieren convertir. Y aquí Dios está diciendo: deje el impío su mal camino. Deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios. Me está haciendo una invitación de convertirme, de abandonar, de dejar mi mal camino. Eso es lo que es una conversión: dejar mi mal camino y volverme a Dios. Y dice que Dios tendrá de mí misericordia.
y Dios será amplio en perdonar. Es que Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a la conversión, ¿sí? Y por eso en el mismo Isaías, en el capítulo 1, versos 16 y 18, mire lo que dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, es decir, dejen de pecar. No quiero ver más su maldad, dejen ya de hacer lo malo. ¿Sí? Eso es lo que es el arrepentimiento. Aquí me está hablando de arrepentimiento. Dejen de hacer ya lo malo. Pero luego viene lo que es la conversión y dice: y aprendan a hacer lo bueno. Entonces la conversión va de la mano con el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios, por haber sido desobediente a su palabra, ¿sí? Pero ahora la conversión me habla de hacer ya lo bueno, de aprender a hacer lo bueno. Eso es un arrepentimiento, eso es una conversión, van de la mano. Y el verso 18 dice Dios: venid luego, dice el Señor, y vamos a estar a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira el resultado de la conversión. Es que Dios transforma, es que Dios perdona nuestro pecado. Y por eso ese Salmo 103, verso 12 dice: como está de lejos el oriente del occidente, hizo Dios alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire lo lindo, el resultado de nosotros convertirnos. Dios aleja de nosotros nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Es más, por ahí dice un verso en la palabra que Dios coge nuestros pecados, nuestras maldades, y los sepulta o los echa a lo profundo de la mar, y dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero hay que convertirnos, aprender a hacer lo bueno, acercarnos a Dios. Y la conversión es algo muy evidente. La conversión es algo que nosotros no lo podemos ocultar. Porque hay personas que creen que se han convertido o dicen estar convertidas, dicen creer en Dios, que están con Dios, que Dios vive con ellos. Pero la realidad es que la conversión es algo evidente, ¿sí? Y eso se refleja, eso se ve en nosotros. Es tan evidente que mira el ejemplo que el Señor en una ocasión hizo con sus 12 discípulos. Él llamó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos. Los discípulos del Señor gozaban ya de cierta edad en adelante. El menor de ellos probablemente era Juan y tenía aproximadamente 18 o 20 años en adelante. Y ya de ahí para adelante habían mayores como Pedro, como Mateo, es decir, que eran personas ya adultas, ¿sí? Personas ya desarrolladas físicamente. Y el Señor, para mostrar lo importante de la conversión y que la conversión es algo tan evidente, cogió a un niño y lo puso en medio de sus discípulos y mire lo que les dijo: de cierto os digo, que si no os convertís y os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire que la conversión es algo muy evidente. El ejemplo que el Señor le está poniendo a sus discípulos es tremendo, porque les está diciendo: mire, la conversión es tan evidente que ustedes, siendo adultos, se tienen que hacer como si fuesen niños. Ahora, no es en lo literalmente lo humano, físico, sino en el sentido de la inocencia. Es decir, la conversión es algo tan evidente. Pero si hablamos de algo físico, pues imagínate el Señor poner ese ejemplo, siendo un adulto y pasar a ser niño. Así es la conversión, es evidente, se refleja. Es que hay muchas personas que dicen: no, sí, yo ya me convertí, ya me arrepentí y estoy caminando con Dios, pero sus hechos, sus acciones hablan de él, de que no se ha convertido, sigue haciendo lo malo. Mire que a Juan Bautista muchas personas le hacían fila para ser bautizados, fariseos, escribas, otros publicanos, rameras, y venían a él.
Pero dice la palabra que Juan Bautista les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y él les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, a ustedes no les dio una conversión. Ustedes simplemente están haciendo una fila por aparentar, pero de verdad no se han convertido, no se han arrepentido, porque es que la conversión es algo evidente, ¿sí? Por eso es que el hombre de Dios, creo que fue el apóstol Pablo, que dijo, el que robaba, no robe más. Si tú te has convertido y tú antes robaba, pues eso me quiere decir que ya no robas, ¿sí? Si tú eras un adúltero y te has convertido, ya no adulteras. Si tú antes de conocer a Dios eras un fornicario, pues ya ahora que te has convertido ya no adulteras, ¿sí? Si tú antes eras un borracho y te has convertido, ahora no te embriagas. Ahora antes te llenas del Espíritu de Dios. Entonces la conversión es algo evidente. No puedes decir que tú te has convertido y sigues siendo un fornicario, sigues siendo un adúltero, sigues siendo un mentiroso, ¿sí? Entonces no te has convertido y la conversión me está diciendo, para poder entrar en el reino de Dios, yo necesito arrepentirme y convertirme, ¿sí? Tener una mente sana, ser inocente. Un ejemplo muy claro también es como el proceso de la mariposa. La mariposa tiene una conversión en diferentes etapas. Primero es un huevo, luego es una oruga, luego es una pupa y luego una mariposa. Pero el huevo no puede decir que ya es una mariposa siendo huevo, ni tampoco la oruga puede decir que ya es una pupa siendo una oruga, ¿sí? Entonces la conversión es llegar allá, a verdaderamente ya tener un cambio, ¿sí? Que se note. Ya la mariposa es una mariposa, porque pasó todo ese proceso, tuvo una conversión y eso ahora es evidente, es una mariposa. Ya no es un huevo, ya no es una oruga, ya no es una pupa, es una mariposa. Si yo me he convertido y soy hijo de Dios, pues eso se debe notar en mi vida. Ya no miento, ya no robo, ya no mato, ya no digo mentiras, ¿sí? Entonces la conversión es algo evidente. Por eso yo quiero invitarlo para que usted construya su casa sobre la roca, no sobre una mentira, no sobre un engaño. Verdaderamente que seamos convertidos desde el corazón. Y para terminar esta corta reflexión, pues dejar esas palabras que el Señor dijo acerca de la casa en la roca, donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mira lo importante de uno hacer las cosas bien. Pero luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, es decir, un hombre inmaduro en sus actos, y dice, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dios no quiere que tú termines en ruinas. Dios no quiere que yo termine en ruinas. Por eso Dios me está invitando a convertirme, y eso será evidente en mi vida. Así que mis amados, un abrazo para todos, la paz de Cristo.